Y esos son los temas de nuestro tercer parcial, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a iniciar con este problema, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo flexión en vigas compuestas por varios materiales, tengo una cuestión, ¿sí? Yo tengo una única ecuación que es esfuerzo es igual a momento por C sobre I, ¿sí? Esta ecuación es válida únicamente cuando el material o la viga es homogénea, ¿sí? Ahora, ¿a qué me refiero cuando el material es homogéneo? Que es únicamente un material, ¿sí? Entonces, cuando tengo dos materiales, la viga es heterogénea, ¿sí? No puedo utilizar esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a relacionar yo los módulos de elasticidad, ¿sí? Voy a hacer una relación de módulos de elasticidad, ¿sí? Muy bien, pero... Entonces, ¿cómo voy a hacer esa relación, sí? Digamos que yo, como sé que el módulo de elasticidad del acero es mucho más grande que el del aluminio, entonces yo sé que tantas veces el módulo de elasticidad del acero representa el módulo de elasticidad del aluminio, ¿sí? Entonces, si yo deseo convertir esto a todo un material, tengo que sacar una letra N, ¿sí? Supongamos que yo quiero convertir todo a un solo a aluminio, ¿sí? Entonces yo tengo que decir que una constante N por el módulo de elasticidad del aluminio es igual a tantas veces el módulo de elasticidad del acero, ¿sí? Entonces yo voy a colocar N significa módulo de elasticidad del acero dentro del módulo de elasticidad del aluminio, ¿sí? Entonces, determinemos esta N, que sería 200 gigapascales, perdón, dentro de 70 gigapascales, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta constante? Ingeniero, Decime. una pregunta, en donde dice el material homogéneo es M por C, ¿verdad? Sí, MC sobre I. Ah, gracias. Muy bien. ¿Cuánto nos da la N? Queda 20 séptimos. 20 séptimos, ¿cuánto es en decimales? 2.86. Muy bien, 2.86, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer en este caso es que voy a auxiliarme de esta N para convertir todo a un solo material, ¿sí? En este caso, 2.86 veces representa, si multiplico 2.86 por 70, tengo el módulo de elasticidad del acero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el problema 4.39, ¿sí? Entonces, yo como tengo los módulos de elasticidad, voy a decir que tantas veces el área del aluminio por la letra, tantas veces el área del aluminio por la letra N es igual a tantas veces el área del acero, ¿sí? Muy bien, entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar únicamente las bases de los materiales, ¿sí? Entonces voy a convertir todo a aluminio.
Porque supongamos que yo tengo una base de 30, ¿sí? Entonces, 30 por 2.86 ya me cambia el área del aluminio, ¿sí? Entonces sería 30 milímetros por 2.86. ¿Cuánto nos da esta nueva base, ¿sí? Solo modifico la base, ¿sí? No tengo que modificar la altura, porque ya con multiplicar el ancho por la n ya estoy modificando el material, ¿sí? Entonces este sería una nueva T de esta forma, ¿sí? Y 30, ¿sí? ¿Cuánto me da 30 por 2.86? ¿Sí? 85.8. Bien, gracias. Entonces vemos esta parte. Entonces, si yo tengo un material de acero, o sea, representa 2.86 veces lo que sería el aluminio, ¿sí? O sea, yo tengo que sustituir un segmento de 30 milímetros de acero por uno de 85.8 de aluminio para que sean equivalentes, por así decirlo, ¿sí? Entonces aquí estaría el aluminio ya transformado, el aluminio 2 si desean le ponemos, y el aluminio 1, ¿sí? Entonces ahí estaría ya mi nueva viga de totalmente de aluminio, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ingeniero, pero nosotros ahí lo hicimos para el aluminio. Hubiese sido lo mismo si lo hubiese querido para el acero. Sí, usted también puede, digamos, nosotros lo hicimos, usted lo puede hacer, digamos que quiere convertir todo a cero, ¿sí? Entonces la N sería diferente, ¿sí? N sería el material que va a convertir dentro del que quiere cambiar, ¿sí? Entonces le quedaría una N de 70 dentro de 200, ¿sí? ¿Sí? Entonces lo que multiplicaría por N serían las bases del aluminio para convertirlo en acero, ¿sí? Puede hacerlo de cualquiera de las dos formas y siempre llega al mismo resultado. Gracias. Muy bien, entonces ya que tenemos todo en un mismo material, digamos que ya tenemos todo en aluminio, ya podemos encontrar el centroide, la inercia y por consiguiente encontrar los esfuerzos, ¿sí? Entonces vamos a calcular el centroide. ¿Sí? Recuerden 70 y 200. Si ustedes hubieran, por así decirlo, convertido todo a cero, entonces debieron de haber multiplicado las bases de aluminio por 0.35. Muy bien. Entonces vamos a separar en nuestra tabla. Entonces vamos a tener figura 1. Este es como el paso previo, ¿sí? Ya que tenemos nuestra viga convertida, entonces ya podemos trabajar normalmente, ¿sí? Ya tenemos el área, la Y y el H, perdón, el momento respecto al eje X. Entonces, el área 1 del aluminio sería 40 milímetros por 30 milímetros. La Y serían 40 milímetros dentro de 2, o sea, 20 milímetros. Y de la figura 2 sería 20 milímetros por
85.8. ¿Sí? Y la altura serían 40 milímetros más 20 milímetros dentro de 2. ¿Sí? Lo que sería igual a 50 milímetros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto me da el área 1 y cuánto me da el área 2? El área 1, 1200. Muy bien, gracias. 1200 milímetros al cuadrado. ¿Cuánto da el área 2? 1716. Muy bien, gracias. Entonces ahora ya podemos hacer nuestra multiplicación para encontrar cada uno de ellos. ¿Sí? Recuerden que ahora estamos solo trabajando en una viga de aluminio. ¿Sí? Ingeniero, una pregunta. Sí, decime. En la Y de la figura 2 es 40 más 20. Más 20 dividido 2. Ah, dividido 2. Eso no es 30. 40 más 20. 60 dividido 2. No, porque es 40 y el 20, solo el 20 dividido 2. Ok. Gracias. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos dan las multiplicaciones? Ingeniero, ¿se lo doy elevado a la 3 o todos los? Sí, elevado a la 3 está bien. 24 por 10 a la 3. Muy bien, 24 por 10 a la 3 Y milímetros al cubo. Ajá, y 85.8 por 10 a la 3. Por 10 a la 3 milímetros al cubo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es encontrar la sumatoria del área, ¿sí? El área total. Y la sumatoria del momento respecto al eje X, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada uno de esos resultados? ¿Cuánto nos dan esos resultados? Y para nosotros encontrar nuestra Y. El área total da 2916. 2916. Gracias. Y el otro da 109.8 por 10 a la 3. 109.8 por 10 a la 3. Por 10 a la 3 milímetros al cubo, ¿sí? Entonces nuestra Y sería igual a 109.8 por 10 a la 3 milímetros al cubo dentro de 2916 milímetros a la 4, ¿sí? Al cuadrado, perdón. ¿Cuánto nos da esta inercia? ¿Cuánto nos da este centroide? 37.65. Muy bien, 37.65 milímetros. Gracias. ¿Sí? Entonces ahí está ubicado nuestro centroide. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la inercia, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo de inercia. Entonces para IX1, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a utilizar, como tengo rectángulos, siempre voy a utilizar un doceavo de la base que es
30, ¿sí? Por la altura que es 40 al cubo, más el área, 1200 milímetros al cuadrado, por la diferencia entre los centroides, 37.65, perdón, dentro de 20 al cuadrado, ¿sí? Esa sería mi inercia 1. Y después paso a calcular mi inercia 2 y x2, que sería igual a 1/12 de la base, que es 85.8, por la altura que es 20 al cubo, más el área 1716 por 37.65 milímetros menos 50 milímetros, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado, ¿sí? Muy bien. ¿Cuánto me dan cada uno de estos resultados? Recuerden que estas unidades están en milímetros. La inercia 2 da 318.93 por 10 a la 3. Muy bien, 318.93 por 10 a la 3 milímetros a la 4, ¿sí? Recordemos que estamos trabajando en inercias, entonces son milímetros a la 4. Gracias. La 1 da 533.83 por 10 a la 3 milímetros a la 4. Muy bien, gracias. 533.83 por 10 a la 3 milímetros a la 4, ¿sí? Entonces la inercia total sería la sumatoria de cada una de estas inercias. Por lo tanto, I total sería igual a IX1 más IX2. ¿Cuánto nos da ese resultado? Me queda 852.76 por eso a la 3. Muy bien, gracias. 852.76 por 10 a la 3 milímetros a la 4, ¿sí? Entonces, ya tenemos la inercia, ya tenemos el centroide. Veamos que el problema nos dice que el momento aplicado es de 1500 newton metros, ¿sí? Entonces, veamos nuestra viga, ¿sí? Vamos a colocarla por acá. Recuerden, 1500 newton metros, ¿sí? Uy, perdón. Entonces, vamos a tener acá. Entonces, supuestamente, yo aquí tengo la parte de aluminio, ¿sí? Este sería el aluminio 2. Y este el aluminio 1, ¿sí? Lo estoy viendo de lado. Entonces, yo aproximadamente aquí, en 37.65, o sea, de esta distancia hacia acá, tengo el centroide, ¿sí? Que también es el eje neutro, ¿sí? Entonces, y tengo un momento positivo, ¿sí? Tal vez el problema no es muy claro en decir que es momento positivo, pero si nosotros vemos la flecha y hacia dónde va esto, vemos que está comprimiéndolo arriba y tensionándolo abajo, ¿sí? Entonces es un momento positivo, ¿sí? Tal vez yo debería de ser un poco, cuando digamos en un examen o en una resolución de un parcial, ser más específico en decirles es momento positivo o momento negativo, ¿sí? Entonces tendríamos nosotros la siguiente distribución de esfuerzos, ¿sí?
Muy bien. Entonces, tengo 1500 newton metro. Y el problema me pide el esfuerzo en cada material, ¿sí? Aquí tengo un esfuerzo de tensión y aquí un esfuerzo de compresión, ¿sí? Entonces, vamos a determinar los esfuerzos de tensión y los esfuerzos de compresión, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de tensión sería igual a mc sobre I. Ahora, ¿qué momento voy a utilizar? 1500 newton metros, ¿sí? ¿Qué se voy a utilizar? Como estoy viendo la parte de tensión, entonces voy a utilizar 37.65 dentro de 1000, ¿sí? Y voy a utilizar la inercia que ya determinamos, ¿sí? La inercia no cambia en este caso, ¿sí? Que sería 152.76 por 10 a la 3 dividido 1000 a la 4 para pasarlo a metros, ¿sí? ¿Cuánto me da el esfuerzo de tensión? Si quieren me lo dan en megapascales. $66.23 megapascales. Muy bien, gracias. 66.23 megapascales. Gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene dudas hasta ahorita, ¿sí? Ingeniero, disculpe, Ajá, sí, solo decimos. tengo una duda con el momento. Es que según lo que tengo en el dibujo, va a favor del reloj, o no sé si lo copié mal. Sí, lo que pasa es que va a favor de las agujas del reloj, veamos. En este caso, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que Ajá, sí. como, bueno, fíjate que cuando los dibujos como no se pueden mucho hacer en 3D o algo así, entonces se indican los momentos que van en una dirección, ¿sí? Entonces en este caso el momento, si lo hiciéramos más grande, iría así, tratando de estirar la parte de abajo y comprimir la parte de arriba. Ah, ya entendí, gracias. Muy bien, sí, está bien. Entonces, ahora vamos a determinar el esfuerzo de compresión, ¿sí? El esfuerzo de compresión, ¿sí? Esfuerzo de compresión sería igual a el mismo momento, 1500 newton metro, por la C, ¿sí? Entonces, si yo tengo una altura total de 60, ¿cuánto sería esta distancia que me falta? Sería 60 menos 37.65. ¿Cuánto me da ese valor? 22.35. Muy bien, gracias. 22.35 milímetros, ¿sí? Entonces esa es la C de compresión. Y voy a utilizar la misma inercia, ¿sí? Lo único que cambia es la inercia, la C, porque el momento es el mismo y la inercia es la misma, ya que la figura y el momento son los mismos aplicados en la viga. Muy bien, ¿cuánto nos da este momento? Ah, perdón, es a la 4 megapascales, ¿sí? 39.31 megapascales. Muy bien, gracias. 39.31 megapascales, ¿sí? Ahora, esos son los esfuerzos de tensión y compresión
en una viga de aluminio. Pero yo no tengo eso en la realidad, ¿sí? Yo lo que tengo es una viga de acero y una viga viga de acero y aluminio. Entonces, lo que el problema me pide es los esfuerzos máximos en cada material, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de tensión, como es en el mismo, o sea, está en la viga de aluminio original, entonces el esfuerzo máximo en el aluminio es de 66.23. Ese no se modifica, ¿sí? El que se va a modificar es el esfuerzo máximo en el acero, ¿sí? Que si yo sé que el área es n veces, entonces el esfuerzo también va a ser n veces, ¿sí? N por 39.31, ¿sí? O sea, 2.86 por 39.31 megapascales, ¿sí? Porque yo originalmente tengo una viga de acero, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto nos da? Queda 112.44 megapascales. Muy bien, gracias. 112.44 megapascales, ¿sí? Y ahí estarían las respuestas para el inciso, ¿sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Sí, yo tengo una duda, ingeniero. Sí, dice. Si hubiéramos convertido la barra a acero, se hubiera tenido que hacer lo mismo con el aluminio, ¿verdad? Multiplicar por N. Ajá, digamos, la N la tendrías que usar para el esfuerzo de tensión, lo tendrías que multiplicar por N. Ah, bueno, está bien, gracias. Ujú. Sí. Si ustedes hubieran hecho, digamos, que en el acero, o sea, lo otro, primero la inercia obviamente no les va a quedar la misma y tampoco el centroide, ¿sí? Pero los esfuerzos al final sí les quedan exactamente los mismos. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Yo tengo otra duda. Aquí en el final, ¿cómo sabemos cuál vamos a convertir a cero y cuál Eh, dejamos como aluminio? Bueno, fíjate que yo les dejo la libertad de que ustedes decidan a qué material lo van a convertir, ¿sí? Pero van a haber casos donde obviamente va a tener que ser obligatorio solo un material o va a tener que ser diferente material, ¿sí? Ah, no, me refería más como en el final, ahorita en el esfuerzo máximo que sacamos. ¿Cómo sé cuál de los dos esfuerzos es el del aluminio y cuál es o sea, ¿cómo supo que el de tensión era el del aluminio y el de compresión el del acero? No sé si me explico. Ah, bueno, lo que pasa es que como está nuestra viga original, tiene el aluminio en la parte de arriba y en la parte de abajo tiene, perdón, el acero en la parte de arriba y en abajo la parte de aluminio. Entonces, como es un momento positivo, entonces la compresión va a ser en la parte más hacia arriba, digamos, y la tensión va a ser en la parte de hacia abajo. Entonces el aluminio va a estar en tensión originalmente y el acero va a estar en compresión. Ah, ya entendí. Otra duda, Inge, arriba donde tenemos la figura, usted convirtió a aluminio solo los 30 milímetros. ¿Por qué solo los 30 y no los demás medidas? Ah, mira, lo que pasa es que tengo que supuestamente el área del aluminio es n veces el área del acero, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es, como si ya multiplico la base por la n, ya estoy multiplicando, por así decirlo, el área, ¿sí? Pero si, digamos, vos multiplicaras la n de la altura y la de la base, entonces estarías haciéndolo por 2, por así decirlo. Estarías colocando n al cuadrado. Y multiplicamos la base únicamente porque así la altura no nos cambia respecto para las Cs, ¿sí? Si no, nos tendríamos que multiplicar las Cs y así. No sé si... Ok.
Muy Sí, bien. sí, gracias, Inge. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna otro comentario. De mi parte, no, ingeniero. Ahorita sí ya terminé de entender porque también tenía esa misma duda. Recordemos siempre multiplicar únicamente la base, ¿sí? La base del material que estamos convirtiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, pues vamos a pasar a hacer otro problema, ¿sí? Ahorita les digo cómo. Muy bien. Entonces sería como buen ejercicio o buen, ¿cómo les digo yo? Buena preparación, volver a hacer este mismo problema, solo que convirtiéndolo al otro material, ¿sí? Y comprobar de que nos den los mismos esfuerzos, ¿sí? Muy bien, ahorita. Muy bien, entonces voy a cambiar de página, ¿sí? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien, ahí estamos, ya este es el problema, disculpen, no lo encontraba.
Este es el problema que vamos a resolver, ¿sí? Que es siempre de dos materiales y nos dice que la siguiente barra tiene una sección mostrada y ha sido formada por aluminio y latón, ¿sí? O sea, están rígidamente unidos. Nos dicen que, utilizando la información que nos dan abajo, determinar el máximo momento permisible que se puede aplicar a la siguiente barra con un momento con una flexión respecto al eje horizontal, ¿sí? Entonces, tenemos la siguiente viga que es de aluminio y latón, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿a cuál material lo vamos a convertir? ¿Lo vamos a convertir todo a aluminio o todo a latón, ¿sí? ¿Cuál de los dos dirían ustedes? Latón. Aluminio. Latón, aluminio. Si Yo quieren, digo que aluminio. aluminio. Muy bien, entonces lo vamos a convertir a aluminio, ¿sí? Lo que significa que nuestra N va a estar de la siguiente forma. El módulo de elasticidad del latón dentro del módulo de elasticidad del aluminio, ¿sí? O sea, veamos aquí nuestros datos, para ello vamos a utilizar esto. 100 megapascales del aluminio, perdón, del latón, dentro de 70 megapascales del aluminio, ¿sí? Ah, no, están al revés. Serían estos, disculpen. Sería 105 gigapascales dentro de 70 gigapascales, ¿sí? ¿Cuánto nos da este valor? Gigapascales se simplifica con gigapascales. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da este valor? 1.5. Muy bien, gracias. 1.5 sin unidades, ¿va? Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a construir mi nueva viga, ¿sí? Mi nueva viga, entonces voy a multiplicar la base del latón por el 1.5, ¿sí? Entonces yo aquí tengo 8 milímetros. Aquí yo voy a tener un latón más grande, que va a ser 32 milímetros por 1.5, ¿cuánto nos da? Y voy a tener estas barras, estas partes todavía de aluminio, ¿sí? Entonces ahora ya toda mi viga sería de aluminio, ¿sí? ¿Cuánto es 32 por 1.5? 48. Muy bien, gracias. Serían 48 milímetros, ¿sí? Entonces, vemos que la figura, los 32 milímetros no se ven afectados, ¿sí? Sino que únicamente afectamos la base, ¿sí? O sea, 32. Ingeniero, ¿Sí, decime? tengo una duda ahí. Digamos, por cómo es el dibujo original de que, digamos, tenemos aluminio, latón, aluminio, ¿eso afecta en algo, digamos, el cálculo, digamos, que tengamos que multiplicar dos veces el aluminio o algo así, ¿no? No, digamos, supongamos que todo lo hubiéramos pasado a latón. Entonces, las dos barritas de 8 por 32, así cada una la tenés que multiplicar por n, ¿sí? O sea, si tuvieras que pasarlo a latón, en eso te afectaría. O sea, todo lo Ya. que sea aluminio lo convertís. Ok, gracias. Muy bien, entonces vemos que... Ingeniero, Sí, diga. disculpe.
O sea que sí, o sea, no afecta del pasarlo, pero sí hay que hacer como los mismos cálculos, pero para 2 barritas, ¿verdad? Ajá, sí, digamos que usted hubiera pasado todo a latón, digamos, le quedaría la n más pequeña, ¿va? Entonces sería n por 8 milímetros y n por 8 milímetros, ¿sí? Ah, ok, gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, veamos en este caso, como la figura es simétrica, ¿sí? Entonces, y no se ve afectada la altura, entonces el centroide de la figura está a 16 milímetros, ¿sí? No es necesario que hagan los cálculos, ¿sí? 16 milímetros, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la inercia centroidal? La inercia centroidal en X sería 1/12 de la base. ¿Cuánto es la base? 8 milímetros más 8 milímetros más 48 milímetros. Todo en milímetros, ¿no? Por la altura, que es 32 milímetros al cubo, ¿sí? En este caso no aplico ejes paralelos porque ya estoy en el centroide de la figura, no es necesario. ¿Cuánto me da la inercia centroidal? Me queda 174.76 por 10 a la 3. Muy bien, gracias. 174.76 por 10 a la 3 milímetros a la 4, ¿sí? Entonces, yo ya que ya tengo la inercia, y yo ya que tengo el momento, perdón, yo ya que tengo la C, ¿sí? La C de tensión o compresión, la verdad que es la misma. Entonces, yo ya voy a pasar a determinar los esfuerzos, ¿sí? Tengo un momento M, ¿sí? Y significa que yo voy a tener tensión en un lado y compresión en otro, ¿sí? Y mi eje neutro aquí está, ¿sí? De 16 milímetros, ¿sí? Entonces, veamos esta parte. Yo sé que el esfuerzo en el aluminio es igual a el momento, perdón, es igual a 100 megapascales, o sea, 100 por 10 a la 6 newton metro cuadrado, por el momento M, la C es 16 milímetros, o sea, 16 dentro de 1000, y la I sería 1074.76 por 10 a la 3 dividido dentro de 1000 a la 4, ¿sí? Entonces voy a despejar para esta primera M, ¿sí? Entonces M va a ser igual a 100 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 174.76 por 10 a la 3 dentro de 1000 a la 4, y todo esto dividido dentro de 16 cabales dividido dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da este primer momento, sí? El momento, ¿sí? Ahorita determinamos M, lo voy a colocar aquí como título. Esfuerzo máximo, aluminio, ¿sí? ¿Cuánto nos da nuestra primera M? $1092.25. Muy bien, gracias. 1092 al
faltaba es que esto no... Así, 1092.5. Sí, es que no escribía, no encontraba el 1092.5 Newton metro, ¿verdad? Sí. Ingeniero, creo que sería 125. Disculpen, no escuché bien. Es que es Sería 25. 1092.5. 25. 25. Ah, perdón. Gracias. Punto 25, ¿sí? Ahora vamos a determinar M. M a partir sigma máximo del latón, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Me dicen que el esfuerzo máximo del latón es 160 megapascales, ¿sí? Entonces, 160 esfuerzo máximo, esfuerzo del latón sería igual a 160 megapascales, 160 por 10 a la 6, newton metro cuadrado, es igual a el momento que voy a despejar. Como la C es la misma, entonces sería 16 entró de 1000 y la inercia va a ser la misma, ¿sí? Solo que hay que corregir una parte, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para obtener el valor de el esfuerzo del latón? ¿Qué es lo que me falta ahí? Multiplicarlo por la N. Muy bien, gracias. Multiplicarlo por la n, ¿sí? Entonces, aquí yo voy a colocar un 1.5, ¿sí? ¿Qué significa la n, ¿sí? Porque tantas veces es el material el esfuerzo del aluminio, es tantas veces el esfuerzo del latón, ¿sí? Entonces vamos a despejar para M. M sería igual a 160 por 10 a la 6 newton metro cuadrado por 174.17. Ah, no, 0.76, disculpen, ahí me equivoqué. 0.76 es bueno. 0.76 por 10 a la 3 dentro de 1000 a la 4 y dividido, ¿qué les digo yo? El 1.5 pasa a dividir, entonces sería 1.5 por 16 dentro de 1000, ¿sí? ¿Cuánto nos da este nuevo momento? $1165.07. Muy bien, 1165.07, gracias. Newton metro, ¿sí? Entonces, ¿cuál de los dos tenemos que utilizar? El más grande, el más pequeño, ¿cuál sería? Solo uno podemos utilizar. ¿Cuál sería? Yo creo que es el más pequeño. Muy bien, así es, utilizar el más pequeño. O sea, M es igual a 109.2.25 newton metro, ¿sí? Si desean, hacemos una comprobación, ¿sí? Solo para estar seguros. Sí, pero ya sabemos que nos va a dar. Sería 1.5 por 109.2.25, perdón, newton metro, por la C, 16 dentro de 1000, ¿sí? Y la I, 1.76
¿cómo sería? Así, 174.76 dentro de 1000, perdón, por 10 a la 3, perdón. Dentro de 1000 a la 4, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría el esfuerzo? Que tendría que ser menor que 160 megapascales. Da 150 megapascales. Muy bien, 150 megapascales, lo que es menor que 160 megapascales, ¿sí? Entonces, cumple, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Sí? Solo, ingeniero, una duda. ¿Hay Ajá, algún sí. caso en el que utilicemos el momento mayor? Fíjate que no, porque nos sobrepasaríamos los esfuerzos, ¿no? Entonces, solo utilizamos como el más pequeño, como el límite. Ah, ok, gracias. En algunos casos, digamos, si yo les pidiera una dimensión, una altura o una base, ahí sí tienen que utilizar el momento interno más grande que les dé, ¿no? Pero en este caso, no. Sí. Muy bien, entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda. Pasamos al siguiente ejemplo. Ingeniero, ¿Sí, dígame? solo una pregunta. En lo de la inercia, ¿por qué dijo que no usamos el teorema de ejes paralelos? Ah, porque ya la figura es simétrica, entonces su centroide está a la mitad. Entonces el centroide del rectángulo cabal coincide con el centroide global. Muy bien, gracias. Ingeniero, otra duda. ¿El esfuerzo ese que sacamos es de comprensión o de tensión? ¿O es Fíjese como... que como la figura es simétrica, no importa si es de tensión o compresión porque están a la misma longitud del eje neutro. Ah, ok, gracias. Cuando nos importa que es de tensión o compresión cuando tenemos, ¿qué les digo yo? Diferente, el centroide no es simétrico, ¿sí? Entonces va a haber una altura diferente. Muy bien, entonces vamos a pasar a hacer este siguiente ejercicio, ¿sí? Para reforzar los temas de este tema, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Uy, esto no quería. Vamos a tener la siguiente figura, ¿sí? Nos dicen que la viga está fabricada de 3 tipos de plástico, ¿sí? Y que se identifican de la siguiente forma y cada uno tiene su respectivo módulo de elasticidad mostrado, ¿sí? Nos piden determinar el esfuerzo flexionante en el PVC, pero nosotros vamos a determinarlo en todos los materiales, ¿sí? Muy bien. Entonces, vemos que la viga tiene la siguiente forma, ¿sí? Tiene una parte de PVC, uno que le dicen escon y otro que es una baquelita, ¿sí? Solo quiero poner esto más arriba. Muy bien, ahí está. ¿Sí? Entonces, nos dan los respectivos módulos de elasticidades. Como tenemos 3 materiales, entonces vamos a tener que convertir 2 materiales a solo un material, ¿sí? Y les voy a dar el momento máximo aquí ya aplicado, ¿sí? Para que no hagamos estática. 1500 libras por pie, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿a qué material vamos a convertir todo?
Recuerden que esto es PVC, la parte de arriba es PVC, esto es ESCON y esto es una baquelita, ¿sí? Ahorita no entremos en qué es cada materia. Es como si nos dijeran el material 1, el material 2 y el 3. Puede ser todo a ESCON. Muy bien, vamos a convertir todo a ESCON. Muy bien, entonces vamos a colocar convertir. Uy. Pero ustedes lo pueden convertir al material que sean, ¿sí? ESCON, ¿sí? Entonces, si yo quiero convertir todo a ESCON, voy a tener que determinar, digamos, una N1, por así decirlo, el E del PVC dentro de el E del ESCON, ¿sí? Lo que sería igual a 450 KSI dentro de 160 KSI, ¿sí? Y también voy a determinar una N sub 2 que sería igual a la E de la baquelita dentro de la E del ESCON, ¿sí? ESCON, perdón, no ESCON. Lo que sería igual a 800 KSI dentro de 160 KSI, ¿sí? ¿Cuánto nos dan cada uno de las N's? ¿Cuánto La nos- primera 2.8125 y la segunda 5. Muy bien, gracias. 2.8125. Y la segunda 5 cabales, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, ahora nos vamos a ir a formar nuestra nueva viga, ¿sí? Entonces voy a multiplicar el PVC por 2.851, o sea, 3 por 2.8525. 3 por 2.8525. ¿Sí? El ESCON se queda igual con un ancho de 3 pulgadas. Y la parte de la baquelita va a pasar a ser 15. Bueno, ¿cuánto me da 3 por 2.8525? 8.56. Muy bien, gracias. 8.56 pulgadas, ¿sí? Recuerden que las alturas no las modificamos, ¿sí? Porque si no estaríamos multiplicando n al cuadrado, ¿sí? Sino que ya con multiplicar un ancho, el área ya se ve afectada, ¿sí? Entonces aquí yo tengo 2 pulgadas, 2 pulgadas y 1 pulgada, ¿sí? Entonces, ahora Ingeniero, sí, dígame. solo que era 2.8125. Perdón. Da 8.4375. 8.44. Gracias. 2.8125. Gracias, no me había dado cuenta. Y 8.44. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a pasar a determinar el centroide, ¿sí? Y después la inercia. Bien, entonces en el centroide vamos a determinar acá. Vamos a nombrar esto la figura 1, la figura 2 y la figura 3, ¿sí? Entonces vamos a colocar figura, área,
Y y momento respecto al eje X, ¿sí? Entonces, de la figura 1, yo tengo 1 pulgada por 15 pulgadas. Ah, no, perdón, 2 pulgadas. 2 pulgadas por 15 pulgadas. O sea, 30 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es tu duda? Digamos, aquí en el dibujo estamos tomando del borde hasta las primeras 500 libras. ¿Cuál cosa? O, digamos, ese 3 que se multiplica por el 2.85 y el 3 que se multiplica por el 5. Ah, no, esta es la sección longitudinal. Estamos en la sección transversal. Ujú. Ya. Estos 3 son solo para hacer el diagrama de corte y momento, ¿sí? Ok, gracias. Muy bien. Entonces, de la figura número 2 sería igual a 3 pulgadas por 2 pulgadas, o sea, 6 pulgadas al cuadrado. Y la Y sería 2 dividido entre 2 más 2. O sea, 3 pulgadas. Y de la figura 3, ahí sí me van a ayudar, 1 pulgada por 8.44 pulgadas. Sería 8.44 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? Y la Y sería 2 más 2 más 1 dividido entre 2. Lo que me daría igual a 4.5. ¿Sí? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Sí? Entonces, me dan por favor las Cs, perdón, que diga las MX, MX1, MX2 y me dan la sumatoria de las inercias de las áreas totales. ¿Sí? ¿Cuánto me da MX1? 30 pulgadas al cubo. Este sería 18 pulgadas al cubo. Y 37.98. Muy bien, gracias. 37.98. La pulgadas. sumatoria de las áreas me da 44.44. Muy bien, gracias. 44.44 pulgadas al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuánto me daría la MX total? 85.98. 85.98. Gracias. ¿Sí? ¿Todos llegamos a esos resultados? ¿O alguien se quedó atrás? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Muy bien. Sí. Muy bien, gracias. Entonces nuestra Y sería igual a MX dentro de área total, o sea, 44.44 pulgadas al cubo. No, perdón. 85.98. 85.98 pulgadas al cubo dentro de 44 pulgadas al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? 1.93. Muy bien, gracias. 1.93. Entonces esa es la distancia donde está nuestro eje neutro. Ahora vamos a pasar a determinar las inercias, por así decirlo. Entonces, IX1, voy a colocar acá. Entonces, IX1 sería igual a un doceavo de la base, que es 15,
por la altura que es 2 al cubo más 30 por 1.93 pulgadas menos 1 pulgada, ¿sí? Al cuadrado. Y ahora voy con ix2, ¿sí? Que sería un doceavo de la base que es 3 por la altura que es 2 al cubo más 6 por la diferencia entre los centroides, o sea, 1.93 menos 3 al cuadrado. Y la inercia ix3 igual a un doceavo de la base que es 8.44, ¿no? Por la altura que es 1 al cubo más 8.44 por 1.93 menos 4.5 al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me dan las respectivas inercias? La primera 35.95. Muy bien, gracias. 35.95 pulgadas a la 4. La segunda me dio 8.87. Muy bien, gracias. 8.87 pulgadas a la 4. La tercera me dio 59.97 pulgadas a la 4. Muy bien, 57.59. Perdón, me equivoqué, es 56.45. 56.45. Sí, perdón. Muy bien, no hay problema. Muy bien, entonces todos vamos con esta respuesta, ¿sí? Nadie se ha quedado atrás. Entonces, ahora la I total sería la sumatoria IX1 más IX2 más IX3. $101.27. 101.27, gracias. Pulgadas a la 4, ¿sí? Entonces yo ahora ya puedo pasar a determinar los esfuerzos en cada material, ¿sí? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar la sección, ¿sí? Aquí yo tengo 1 pulgada, aquí yo tengo 2 pulgadas y aquí yo tengo 2 pulgadas, ¿sí? Y mi centroide va a estar aproximadamente por acá, ¿sí? Por aquí yo voy a colocar 1.93 pulgadas, ¿sí? Entonces el eje neutro pasa ahí. Y yo, como les dije, tengo un momento positivo, ¿sí? Ahorita no vamos a entrar mucho en cuánto vale ese momento. Vamos a tener cada uno de los esfuerzos, ¿sí? Aquí voy a tener un esfuerzo. Vemos que la baquelita casi que toda está en tensión, ¿sí? Tenemos el escon que está como en esta transición también. Y el PVC que está hasta arriba, ¿no? ¿Sí?
PVC era el de hasta arriba, ¿verdad? Así. Entonces vamos a determinar el esfuerzo en cada material, ¿sí? Sí. Y el momento son 1500 libras por pie, ¿sí? Solo quiero confirmar. Sí, 1500 libras por pie, ¿sí? Entonces, yo para encontrar el esfuerzo en cada material tengo que encontrar la respectiva C, ¿sí? Entonces, vamos con el esfuerzo en el PVC. ¿Sí? Dije, solo una pregunta rápida. Ajá, sí. En este diagrama que tenemos aquí a la izquierda, ¿cómo sabe, digamos, qué tan grande hacer el triángulo que va hacia la izquierda y qué tan grande hacer el que va hacia la derecha? Ah, porque tenemos que tomar en Por cuenta el nuestro centroide, eje neutro. el eje neutro. Ajá, es que el eje neutro es cabal donde pasa de ser de esfuerzo de tensión a ser esfuerzo de compresión, ¿sí? Entonces, Y ajá, eso sí. lo tenemos en el centroide. Sí, en el centroide geométrico de la figura compuesta, Ajá, ajá, ajá. Ok, gracias. la figura convertida, perdón. Entonces, ingeniero, las flechas que van hacia la izquierda son esfuerzo de compresión y las que van hacia Sí, a la derecha es ah, esfuerzo de tensión. digamos, estas de aquí arriba, el PVC y el escon están en compresión y la baquelita estaría en tensión. Ya, gracias. Muy bien. Ahora vamos con el esfuerzo en el PVC. Vamos a utilizar el momento 1500 libras por pie por 12 para pasarlo a pulgadas. Por la C, ¿cuánto sería la distancia que hay de aquí hacia el PVC? Serían 5 menos 1.93, ¿sí? 3.07. Muy bien, gracias. 3.07 pulgadas, ¿sí? Entonces, 3.07 pulgadas. La inercia que sería 101.27 pulgadas a la 4. Y como esto lo tengo que convertir a PVC, entonces lo tengo que multiplicar por 2.8125. ¿Cuánto nos daría el esfuerzo en el PVC? ¿Cuánto nos da en el PVC? Me queda 1534.70. 1534.70. 1534.70 PSI, ¿va? Ahora el esfuerzo en la baquelita. ¿Sí? ¿Cuál sería? Sería el mismo momento, 1500 libras por pie por 12 pulgadas para pasarlo los pies a pulgadas. Ahora sí, la C sería 1.93 porque es la distancia del eje neutro hacia abajo. Y dividido dentro de 101.27 pulgadas a la 4. Y lo tengo que multiplicar por la N, que nuestra N era 5. ¿Sí? Nuestra N es 5. ¿Sí? ¿Cuánto me da el esfuerzo en la baquelita? $1,715.22. Muy bien, gracias. 1715. Ahorita vamos a ver eso.
1715.22 PSI, ¿sí? Y ahora vamos con el esfuerzo máximo en el SCOM. El esfuerzo máximo en el SCOM, que sería igual a 1500 libras por pie por 12 pulgadas para convertirlo a pies. Bueno, ahora, ¿qué set tengo que utilizar? Yo sé que aquí estamos a 1.93 y el esfuerzo máximo ocurre a la altura más alta del SCOM, ¿sí? Entonces serían 4 menos 1.93 pulgadas, ¿sí? Y la inercia sería la misma. La inercia sería la misma de 101.27 pulgadas a la 4, ¿sí? Y no lo tengo que multiplicar por n porque la n sería 1, digamos. Ingeniero, solo esa resta de las alturas no muy lo caché. Bueno, lo que El pasa es último. que el SCOM está a 4 pulgadas de la base, ¿sí? Y como el eje neutro está a 1.93, entonces esta diferencia sería 4 menos 1.93. Que en el SCOM sería el esfuerzo más grande en ese material. Ok, gracias. Sí, so vamos a indicar que el PVC está en compresión. La baquelita está en tensión. ¿Sí? ¿Cuánto nos da el esfuerzo? Me dio 367.93. Muy bien, 367.93. Y está en compresión también, ¿sí? Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ingeniero, yo no entendí Todo por claro, qué Sí, ¿cuál era su duda? Disculpe. no entendí por qué la baquelita está en compresión. No, perdón, el SCOM. El SCOM está en compresión, ¿sí? Porque fíjense que nuestro eje neutro está a 1.93, ¿sí? Y todo lo que está arriba de 1.93 se encontraría en esfuerzo de compresión, ¿sí? Toda esta línea. Y lo que está abajo de 1.93 estaría en tensión. Ok, gracias. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna otra duda, algún otro comentario. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, Bueno. sí. No sé si ya terminaron de copiar para pasar de página. Pues sí, ingeniero, gracias. Muy Sí, bien. ingeniero, gracias. Entonces vamos a ver ahora un tema siempre dentro de la materiales compuestos, solo que ahora vamos a ver algo que se le conoce como vigas de concreto reforzado, ¿sí? Muy bien. Entonces, para nosotros, esta va a ser como una pequeña explicación, ¿sí? Nosotros tenemos vigas de concreto reforzado, ¿sí? Y generalmente las que más se van a analizar van a ser las vigas compuestas solo por un refuerzo, ¿sí? Un refuerzo en una dirección, ¿sí? El refuerzo sería el siguiente, ¿sí? Vemos que ahí yo tengo mi viga rectangular de concreto, supongamos.
Y yo aquí voy a tener colocado que va a tener una base, una altura h, ¿sí? Y aquí yo voy a tener las varillas de refuerzo, ¿sí? Las varillas de refuerzo que corresponden al área del acero, ¿sí? Área del acero, ¿sí? Y la distancia desde la parte más alejada, que sería esta de aquí, hacia acá, ¿sí? Esta distancia la vamos a nombrar como D, ¿sí? Esta es una sección típica de concreto reforzado, ¿sí? Tal vez ustedes han visto que hay vigas de concreto que tienen refuerzo en la parte de arriba, ¿sí? Eso es lo más cercano a la realidad, porque lo que se utiliza es refuerzo por momento positivo, perdón, momento negativo, cuando la tensión es en la parte de arriba, ¿sí? Ahora, ¿por qué utilizamos vigas de concreto reforzado? Porque si nosotros miramos el diagrama de esfuerzo de formación de los materiales, ¿sí? Veamos, si yo tengo el diagrama de esfuerzo de formación del acero, aquí yo tengo el esfuerzo del acero, esfuerzo de tensión y esfuerzo de compresión y esfuerzo de tensión, ¿sí? Ahorita no importa mucho. Entonces, el esfuerzo de tensión del material en el acero es así, algo así, tiene el mismo comportamiento tanto en tensión como en compresión, ¿sí? Aquí tenemos nuestro esfuerzo de fluencia y nuestro esfuerzo de fluencia en tensión, ¿sí? Nuestra formación unitaria en tensión, nuestra deformación unitaria en compresión, ¿sí? Entonces, el acero se comporta de igual forma, tanto en tensión como en compresión, ¿sí? Es un material muy, lo que se le conoce como isotrópico, ¿sí? Se está estirando, se está comprimiendo, tiene el mismo comportamiento, ¿sí? Ahora, veamos el concreto, ¿sí? Su diagrama de esfuerzo de formación, ¿sí? Si nosotros miramos el diagrama de esfuerzo de formación del concreto, ¿sí? Tanto en su parte negativa como en su parte positiva. El concreto, más o menos como ustedes han visto en el laboratorio, tiene una gráfica así, ¿sí? Antes de su ruptura. Pero si nosotros lo estiráramos una barra de concreto, no va a resistir mucho en tensión como resiste en compresión, ¿sí? Por lo tanto, es que por eso se combinan los dos materiales, ¿sí? Por eso se combina el concreto con el acero, para que el acero absorba los esfuerzos de tensión que el concreto no puede asimilar, por así decirlo, porque se agrietaría, ¿sí? Muy bien, ¿dudas sobre esta primera parte? ¿Sí entendemos por qué se utiliza la combinación de un material con otro, ¿sí? Bien, entonces, ahora supongamos que nosotros tenemos una viga simplemente apoyada, ¿sí? Una viga de concreto, ¿sí? Y ya sometida, ya flexionada, por así decirlo, ya con carga aplicada, ¿sí? Entonces yo tengo la carga P, ¿sí? Entonces, el concreto por su naturaleza se va a agrietar donde haya partes de tensión, ¿sí? Porque no resiste ninguno de los esfuerzos, entonces falla y no funciona en ese caso, ¿sí? Pero la parte de compresión sí entra en acción, ¿sí? Porque como es un momento positivo, entonces sí está resistiendo tanto en compresión, pero ya se agrietó en tensión. Entonces, esta línea donde cabal están las grietas, hasta donde llegan las grietas, se le conoce como eje neutro, ¿sí? Se le conoce como eje neutro, ¿sí? Y la longitud que pasa aquí es el acero, ¿sí? Ahí está el acero, esta parte que representa el acero en tensión, ¿sí?
Entonces ya vimos que que el concreto se agrieta, el acero absorbe todo su esfuerzo y vamos a tener que considerar el cambio en el material, ¿sí? ¿Dudas sobre esta representación de las vigas de concreto? ¿Sí? ¿Algún comentario o algo? Entonces recordemos que el acero es un material dúctil y demás. Y homogéneo, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se vería ahora nuestra distribución de esfuerzos? ¿Sí? Nuestra distribución de esfuerzos, ya que no tenemos el material. Nuestra nueva distribución de esfuerzos con el concreto ya agrietado sería de la siguiente forma. Entonces, yo lo voy a ver en sección transversal, ¿sí? El eje neutro, ¿sí? Es esta distancia que divide cabal la parte de tensión y compresión, ¿sí? Como el concreto no resiste en tensión, no lo vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Sino que únicamente las varillas de acero que están representadas ahí, ¿sí? ¿Y cómo sería la distribución de esfuerzos? Sería de la siguiente forma. Solo hasta acá. Hasta mi eje neutro. Entonces la compresión sería así. En el concreto. Esfuerzo de compresión. Y donde están las varillas de acero, o sea acá. Estaría, por así decirlo, un esfuerzo de tensión, ¿sí? Como las varillas de acero son muy pequeñas, entonces no se puede como colocar tanta distribución, ¿sí? Y la deformación unitaria de nuestra viga sería de la siguiente forma, ¿sí? Siempre pasando por el eje neutro. Deformación unitaria del acero, o sea, deformación unitaria en tensión. Y la deformación unitaria en compresión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros siempre vamos a convertir todo a concreto, ¿sí? Convertir a concreto, ¿sí? Por lo tanto, nos quedaría el N por el área del acero para tener la nueva área, ¿sí? Y vamos a colocar estas distancias. Tendríamos aquí nuestra distancia D, ¿sí? La altura a la que está el concreto no lo sabemos, lo vamos a denotar con la letra X, ¿sí? Entonces nosotros vamos a igualar tensión y compresión y vamos a determinar la ubicación del eje neutro respecto a la parte más arriba. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, entonces el día lunes que regresemos a el día lunes, que es nuestra próxima clase, ya vamos a empezar a resolver problemas de vigas de concreto, ¿sí? Y entonces, como con su hoja de trabajo que ya les subí el día de ayer, ya pueden avanzar mucho en los ejercicios que en base a lo que hemos visto solo en esta semana de flexión, ¿sí? Entonces, nos vemos el próximo lunes. Feliz día. Y una duda.